Hola Iglesia, buenos días. Hoy estamos felices por encontrarnos nuevamente y leer la palabra, estudiar la palabra del Señor. Y bueno, ya han pasado varios meses de esta situación, pero seguimos congregándonos, nos seguimos reuniendo a través de estas plataformas virtuales que en lugar de sentirnos lejos, a veces como que nos sentimos más cerca. Y esta semana conversaba con alguien muy cercano a nuestra iglesia, con Victico, a quien saludamos allá en Villeta y a Sofía, y decía que antes, antes se sentía un poco más separado de nosotros. Hoy, él estando en Villeta y no saliendo de donde vive ahora, él ahora se siente más cercano a nosotros. Y qué rico que todos podamos disfrutar de estos momentos. Pues amigos, familia, iglesia, qué rico es que nos podamos encontrar de nuevo para estudiar la palabra. Y hoy, continuando con nuestra serie Hábitos que no nos permiten enfermar, vamos a tocar un tema bien interesante. Y antes de empezar, yo quiero invitarlo allá en su casa. Usted está ahí hoy domingo en la mañana. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Entonces lo invito a que me acompañe, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Y queremos, Señor, darnos un saludo desde la distancia, pero sabiendo que tú nos unes, Señor, por medio de tu Hijo, que nos haces miembros de una sola iglesia, de un solo cuerpo. Y a través de tu palabra que nos enseña, Señor, quién eres tú y qué encontramos en ti y qué tenemos en ti que es vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, que nos podamos algún día, muy pronto, podernos abrazar todos como familia, como siempre lo hemos hecho, Señor. Encontrarnos nuevamente a los domingos en los diferentes grupos de crecimiento y sentirnos como somos nosotros, la Confra Salitre, una iglesia que te ama, Señor, que nos amamos los unos a los otros y que nos sentimos como familia. Gracias, Señor, y queremos poner en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros y trayéndonos un mensaje transformador. Eso es lo que te pedimos, Señor. Y gracias, porque somos felices de estar nuevamente como familia en torno a ti, Jesús. Y oramos en tu nombre. Amén. Bueno, sin más preámbulos, yo quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan. Vamos a estudiar en el capítulo 5 y vamos a estudiar 3 versículos, 13, 14 y 15. Mientras ustedes lo están buscando en sus casas o en sus dispositivos móviles, en estos días de tanta confusión, de tanto tiempo que incluso nos queda en casa o algunos ya están saliendo pero con muchos temores, hay algo que es no solamente que ha sucedido en estos días, sino que por muchos años y con seguridad a usted y a mí nos ha producido en algún momento es la frustración que nos produce no encontrar respuestas a nuestras oraciones. No sé si de pronto le ha pasado a usted lo mismo que me ha pasado a mí, como lo decía hace un momento, pero muchas personas dicen, yo oro y le pido a Dios y le pido a Dios y le sigo pidiendo y por años le he pedido una y mil veces una cosa y el Señor no me oye. El Señor no me escucha. El Señor no me concede lo que yo le pido. Entonces surgen preguntas, ¿será que yo no le sé pedir? ¿Será que el Señor no me escucha? Y algunos dicen, no, definitivamente Dios no existe. La frustración. Frustración en la oración. ¿Cómo produce frustración muchas veces el no encontrar una respuesta a lo que nosotros pedimos? ¿Será que no le sé pedir a Dios? Dios mío, yo de rodillas. Señor, he dejado de comer, he ayunado, no sé, varias cosas de pronto pueden pasar. Incluso hay personas que llegan a llamar a otros a decirle, ¿saben qué? ¿Por qué no ora usted por mí? Que es que el Señor sí lo escucha a usted y a mí no. Entonces,
Vamos a hablar un poco de la frustración que produce esto. La frustración en nuestra oración. ¿Por qué nos frustramos? Se la voy a cambiar. ¿Quiere tener éxito en su oración? ¿Quiere tener una oración exitosa? Pues hoy les quiero plantearlo de la siguiente manera. ¿Quiere tener una oración efectiva? Vamos a responder esta mañana en este pasaje esta pregunta. ¿Quiere tener una oración efectiva? Yo los invito a que me acompañen. Vamos a leer estos 3 versículos y luego vamos mirando uno a uno qué es lo que nos enseña el Señor hoy. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Y dice así. Juan les está escribiendo a creyentes, Esta carta de Juan la escribió ya en sus últimos años de su vida, incluso escrita muy cercano cuando escribió también el Apocalipsis. En estos tiempos ya habían pasado cerca de unos 60 años aproximadamente después de la muerte de Jesucristo, pero más allá de la muerte de que Jesús había resucitado. Y habían salido algunos grupos, habían salido algunas doctrinas, algunas personas con doctrinas tratando de desvirtuar la imagen de Jesús. Algunos decían que Jesús era un hombre, otros decían que era un espíritu, otros decían que no era el Hijo de Dios, que no era Dios encarnado, que Jesús no era hombre, no tenía cuerpo. Y Juan les dice, no, es que yo sí estuve con él y yo soy testigo presencial de él. Y en medio de esta carta aparecen estos 3 versículos que vamos a leer esta mañana. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sí, sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Pues en estos 3 versículos puede ayudarnos a comprender y a responder esta pregunta que les estoy planteando esta mañana. ¿Quiere tener una oración efectiva? O si usted lo quiere también, ¿quiere saber pedir para recibir? Pero vámonos pueden responder, ¿quiere tener una oración efectiva? Y en estos 3 versículos vamos a encontrar dos respuestas, digámoslo así. ¿Qué tiene esta oración? Para que yo tenga una oración efectiva, primero debemos cumplir con 2 requisitos. Estos 3 versículos nos dicen que tenemos 2 requisitos, pero que también tenemos 2 promesas. Miremos primero los 2 requisitos. ¿Qué debemos cumplir? Debemos cumplir con 2 requisitos. El primero es creer. Este mensaje es solamente para creyentes. Cuando yo les mencionaba hace un momento de que Juan escribió esto 60 años aproximadamente después de que Jesús había resucitado y que él les decía que él era testigo presencial, pues él les dice, vea, yo les escribo estas cosas. Vuelvo a repetir el versículo 3. Estas cosas a ustedes que creen. Entonces el primer requisito es creer. Este mensaje es solamente para creyentes. Solo es para creyentes. Es exclusivo para creyentes. Y dice así. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. En los primeros capítulos de esta carta de Juan, y en el 5, Juan es insistente con mencionar que Jesús es Dios y que en Jesús tenemos vida eterna. Nos quiere reconfirmar
este mensaje. Entonces, para tener una oración efectiva, debemos creer a quién le estamos pidiendo. Es decir, que este mensaje es solo para creyentes, para personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios, para personas que creen que en Jesús tienen vida eterna, para personas como usted y como yo, que estamos convencidos de la salvación que tenemos en Jesucristo. Por eso Juan dice, les escribo estas cosas a ustedes. Y le está hablando solamente a creyentes que creen en el nombre del Hijo de Dios. En el nombre del Hijo de Dios que tiene poder exclusivo para creyentes. Entonces, si quiere tener una oración efectiva, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Ser parte de este grupo a los que Juan nos está escribiendo. Les estaba escribiendo inicialmente a ellos, pero esta palabra la tomamos también para nosotros. Y si yo quiero tener una oración efectiva, debo creer en el Hijo de Dios. Debo creer en el Señor. Debo creer en mi Dios. Si yo no creo en Dios, entonces yo no puedo ser parte de este grupo al que Juan está escribiendo. Entonces, el primer requisito, la primera condición que debo tener yo, que debe tener usted o que debe tener cualquier persona para que una oración sea efectiva es creer. Ser un creyente, real creyente y convencido de que tiene salvación, de que tiene vida eterna en Cristo Jesús. Y la segunda condición, el segundo requisito que nos dice, y es más duro, ojo con lo que vamos a leer porque es bien difícil. Y dice así, versículo 14, esta es la confianza. O sea, si yo creo, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Duro. ¿Qué significa esto? Dice pedir conforme a su voluntad. Y la respuesta, que Él nos oye. No es una frase de cajón. No son palabras sueltas, mis queridos amigos. Pedir conforme a su voluntad. ¿Qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Este es el punto neurálgico de nuestro pasaje de hoy. Conocer la voluntad de Dios. Cuando usted y yo nos arrodillamos o nos sentamos o vamos en la calle, en la posición que estemos, le pedimos a Dios, muchas veces lo que hacemos es que sacamos nuestra lista de peticiones. ¿Está mal o está bien? El Señor dice que le pidamos, pero aquí está diciendo el Señor que pidamos conforme a su voluntad. ¿Qué es pedir conforme a su voluntad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Estuve buscando en el original la palabra voluntad, y la palabra voluntad de Dios nos lleva a poder entender que son los deseos, los propósitos y los planes de Dios que tiene para cada uno de sus hijos, para cada uno de los creyentes, para cada uno de nosotros. Pedir conforme a sus deseos, pedir conforme a sus propósitos, pedir conforme a sus planes. La palabra nunca dice que pedir conforme a nuestra propia voluntad. Dios no es un títere nuestro. Dios no es un siervo nuestro. Desafortunadamente, muchas personas han tomado a Dios como su siervo y empiezan con una lista de peticiones, casi que obligándolo en algunos casos a decirle: Señor, no te pido, casi que te exijo que me des esto.
A veces es frustrante, como lo decíamos hace un momento, que las oraciones no las sentimos, que están siendo respondidas por Dios. Yo me he encontrado y con seguridad conocemos casos de personas que le han pedido tanto tiempo al Señor un trabajo, algún muchacho o alguna niña que le piden por su novia, por su novio, tanto tiempo y oran y le piden al Señor. No sabemos si es conforme a la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Primero, la palabra clave. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos para conocer la voluntad de Dios? Para conocer la voluntad de Dios, lo primero que debemos hacer es conocer a Dios, para saber cuál es su voluntad. ¿Y cómo hago para yo conocer a Dios? Lo hemos dicho muchas veces, que es acercándonos a la palabra, que es teniendo tiempo de calidad con el Señor, intimando con el Señor. Pero saben que me encontré en un libro muy interesante de un escritor que se llama J. Parker. Y él dice algo bien interesante y plantea que cuando una persona quiere conocer a otra y de pronto el ejemplo lo hace es acerca de una persona que es muy conocida o que digamos uno tuviera un deseo de conocer, imagínese usted quiere, no sé, conocer a su artista preferido o a su futbolista preferido, por no meternos en otros temas que no es tiempo de meternos. Pero si usted sueña con conocer a alguien y esa persona usted la ve muy lejana, ¿usted qué hace? Busca los medios para que esta persona, aunque sea, le dé un minuto o le permita tomarse una foto. Aquí Dios es quien se abre a nosotros, abre sus brazos, abre su corazón y Él es el que quiere entrar en la vida de cada uno de nosotros. Y este autor, en este libro, dice, no es que nosotros nos hagamos amigos de Dios. Él se hace amigo de nosotros, haciendo que lo conozcamos mediante el amor que nos manifiesta. Ese amor que nos manifiesta Dios es en Cristo Jesús. Dios es el que abre la posibilidad de que nos conozcamos. A veces nosotros somos los arrogantes, que decimos, no, yo todavía no tengo tiempo para Dios. ¿Sabe que Dios por el momento no me interesa? Tal vez en otra oportunidad. Es Dios el que se acerca a nosotros. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, primero debo conocerlo. Y el que da el primer paso es Dios mismo. Dios es quien se acerca. Y Él es el que quiere que nosotros le conozcamos. ¿Y cómo hago para conocer su voluntad? A través de su palabra. A través de su palabra. Dios es quien permite que nosotros lo podamos conocer. Dios dice que en su palabra que lo conozcamos, que nos acerquemos. Y conocer la voluntad. Cuando leí esto dije, Dios, claro, la única manera es acercándonos a ti. Eso es lo que Él quiere. Entonces, tiempo, oración, estudio de la palabra, silencio de parte nuestro y dejar escuchar su voz. Dios quiere que nosotros le conozcamos y que conozcamos su voluntad. Conocer su voluntad es que nosotros oremos a Él, lo miremos a Él y tengamos más nuestra mente y nuestros pensamientos en lo eterno y no en lo terrenal. Que nuestras peticiones estén siempre enfocadas en el Señor, en su reino, no en esto. El Señor sabe lo que usted y yo necesitamos. Su palabra lo dice, no se preocupen por nada. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto les será añadido. El Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de su corazón.
el Señor va a conceder cada una de nuestras peticiones en el momento en que nosotros conozcamos cuál es su voluntad, cuáles son sus planes. Y cuando estemos en la misma vía, nuestros deseos, nuestra voluntad, en la voluntad del Señor, Él cumplirá esos deseos. Entonces, conocer su voluntad es conocerlo a Él. Y la forma es teniendo una relación personal. Y Él es el primero, el que da el primer paso para que nosotros le conozcamos. Como lo dije ahorita, Dios no es nuestro siervo. Somos nosotros los siervos del Señor. A veces pedimos cosas e insistimos con esas cosas que no sabemos, pero que de pronto nos pueden llegar a hacer daño. Insistimos, Señor, mire, yo la tengo clara, es por aquí. Y el Señor, no, Gustavo, no es por ahí te puedes caer. No, Señor, mira, la tengo clarita, Señor, es por aquí. Mire, hace unos días escuché a una persona que esto es un caso real, con un negocio. Y oraba al Señor. Señor, mira, con este negocio voy a pagar mis deudas. Señor, con este negocio voy a ayudarle. Señor, ¿sabes qué? Te voy a dar el diezmo. No, Señor, no te voy a dar el diezmo. Te voy a dar el 20%. Y empezó a negociar con el Señor. El Señor sí necesita plata. ¿Y saben qué? Ese negocio no salió. Y después se rascaba la cabeza, pero Señor, con eso yo salía de deudas. Te iba a dar el 20%, Señor. Iba a ayudar a otras personas, Señor. Iba a darte la gloria a ti, Señor. Y el Señor dijo, pues no, no es por ahí. Esa no es mi voluntad. Es posible que si yo te dé esto, te haga un daño más grande. Entonces, lo que Juan nos plantea aquí es que nosotros conozcamos su voluntad. Su voluntad es que nosotros podamos pedirle a Él que nos permita conocerle a Él. Conocer cuáles son sus planes, cuál es su propósito para nuestra vida. Pedirle al Señor por salud, por trabajo, por estudio, por nuestra pareja, por nuestra familia, no es malo. Pero lo que el Señor sí quiere realmente es que nosotros le pidamos a Él conforme a su voluntad. Él sí sabe realmente qué necesitamos y qué nos hace bien. Recordemos que es lo que dice Romanos 12:2. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Acuérdense, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es nuestra voluntad? Equivocada. Entonces pidámosle al Señor que nos permita conocer su voluntad. Esa es la oración que debemos pedirle a nosotros. Si usted quiere tener una oración efectiva, dos condiciones. La primera, creerle a Él, ser creyente. La segunda, pedirle conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Y cuando nuestras peticiones estén en la misma voluntad del Señor, tenemos una buena noticia, que el Señor nos oye y el Señor concede esas peticiones. ¿Quiere tener una oración efectiva? Vamos con la segunda parte. Lo que recibimos cuando hacemos una oración efectiva. Saber que tenemos dos promesas. La primera de ellas dice en el versículo 15, e incluso terminando el 14, cuando dice, y que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos recibido. Dice, el Señor oye. Y el Señor nos está escuchando en todo momento. Entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en la fe, querida iglesia, querida familia, cuando le pidamos al Señor, estemos convencidos y seguros de que el Señor está escuchando nuestras peticiones.
No es malo, como les digo, pedir por salud, por nos ayude con esta situación. Mire, ¿cómo deben ser nuestras peticiones? Señor, dame tu paz. Señor, dame tu tranquilidad. Señor, dame de tu amor. Dame de tu comprensión, Señor. Señor, que yo pueda estar cerca de ti, que pueda sentir que te tengo a ti, Señor. Señor, estoy angustiado. Dame de tu paz. ¿Cuántas personas hoy en día están necesitando paz del Señor? ¿Cuántas personas están viviendo en angustia por lo que está sucediendo, por sus trabajos, por sus empresas, por todo lo que están viviendo? Pídale paz para su corazón, pídale paz para su vida. El Señor quiere que usted y yo vivamos en paz, que tengamos la tranquilidad y la seguridad de que lo que estamos viviendo acá es pasajero. Entonces pensemos más en lo eternal que en lo terrenal. Nuestros pensamientos deben estar enfocados en Él. Esa es la forma en que nosotros debemos pedir conforme a su voluntad. Y sabiendo que recibimos dos promesas. La primera, que Él nos oye, que Él nos escucha, que Él está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque usted y yo somos importantes, porque usted y yo somos valiosos, porque por usted y por mí, Jesucristo vino a esta tierra, se humilló, se hizo hombre, fue a una cruz a morir por usted y por mí. Estuvo dispuesto a recibir todo el pecado de la humanidad y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Venció a la muerte y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, preparando un espacio, una habitación para cada uno de nosotros, para que podamos disfrutar de la vida eterna. Entonces, tranquilo, pidamos conforme a su voluntad, con la seguridad de que Él nos oye. Y segundo, la segunda promesa, y algo muy claro aquí: cuando Dios promete, cumple. Y la segunda promesa es que Él nos concede lo que nosotros le pedimos, pero nos concede lo que nosotros le pedimos conforme a su voluntad. Estamos con el Dios Todopoderoso. Estamos en manos de nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Y la buena noticia, que Él nos oye y Él nos concede lo que nosotros le pedimos. Entonces, no se sienta frustrado. Amigo, amiga, joven, siéntase gozoso. Deleítese en el Señor y Él concederá los deseos de su corazón. Que nuestra vida y nuestro corazón esté enfocado en conocer su voluntad. Que cuando abramos su palabra, sintámonos privilegiados de que el que nos está hablando es Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, el creador de absolutamente todo. ¿Qué afán tenemos? ¿Qué afán? Si es el Señor mismo el que nos ha escogido, que tenemos el privilegio de que Él habite en nosotros y habita en el corazón del creyente, del que ha decidido seguir a Jesucristo, a nadie más. Solamente en Jesús tenemos vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Él tenemos vida eterna. Entonces el punto álgido de este mensaje es conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Ya lo dijimos: buena, es agradable y es perfecta. Y hay algo que sí quería mencionarles, y es que a veces nos sentimos que no podemos y que no entendemos. Pues les digo que tenemos a alguien muy especial en nuestra vida que nos ayuda.
Y eso lo confirma Romanos capítulo 8, versículo 26. Qué pena que yo me vaya a estos versículos, pero así lo tengo que decir, porque si necesitamos ayuda, pues tenemos quien nos ayude, y es el Espíritu Santo. Y dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Si siente que está débil y que no sabe pedirle al Señor, tranquilo, tenemos al Espíritu, que Él nos ayuda a pedirle al Señor. Si está falto de sabiduría, pídasela al Señor. Si está falto de fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conocer la voluntad de Dios, ese es el punto álgido del éxito de una oración efectiva. Entonces no nos sintamos frustrados porque no sabemos cómo pedir. Tranquilos. Una oración efectiva. Tenemos dos condiciones. La primera, ser creyentes. Y la segunda, pedir conforme a su voluntad. Y saber que tenemos dos promesas. Que Él nos oye en todo momento, porque está en presente continuo. En todo momento el Señor nos oye y también nos concede cuando le pedimos conforme a su voluntad. No se sienta frustrado. La buena noticia es que tenemos a un Señor todopoderoso que nos ama, que nos escucha, que está todo el tiempo y que Él desea que nosotros le conozcamos. Y Él es el que se acerca. El grande es Él, pero Él es el que se acerca a cada uno de nosotros. Una oración conforme al Señor. Un hábito para no enfermarnos. Pidamos siempre conforme a la voluntad de Dios. Que mi oración exitosa sea la que apunte al Señor, a su voluntad, y a estar seguros que Él nos oye y nos concede. ¿Qué hábito vamos a sembrar hoy? Orar conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué regalo! ¡Qué bendición! Y gracias, Señor, porque te tenemos y estamos en tus manos. Pase lo que pase, pase lo que pase, la situación que estemos viviendo, tenemos vida eterna en el Señor. Pase lo que pase, estamos seguros de que el Señor nos sostiene. Pase lo que pase, vamos a estar en la eternidad con Él. Hay muchas personas que han orado por una persona, oran y oran, y esta persona lamentablemente se muere. Y después nosotros, Señor, pero ¿por qué no respondiste? Esa era la voluntad de Dios. Más bien pidámosle al Señor que nos permita conocer y entender su voluntad. Esta semana ayer precisamente, un amigo muy cercano falleció por este tema del COVID. Esos son los designios del Señor, esa es la voluntad del Señor, con mucho dolor en el corazón. Un gran amigo, un ex compañero de trabajo,